Bueno, y siempre que se va un presidente, siempre que llega otro, pues es inevitable hacer un balance de lo que deja la administración anterior. Y para eso vamos a saludar a Juan Verde. Él es miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Biden y también fue subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio durante la administración de Barack Obama. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas, encantado. Bueno, ¿cuál es el balance? ¿Qué página deja en la historia de Estados Unidos la administración Biden? Yo francamente creo que la administración Biden pasará a la historia como una administración que supo pensar a largo plazo. Se caracteriza por haberle dado prioridad a la reconstrucción económica de Estados Unidos después de la pandemia. Los últimos 4 años, desde un punto de vista macroeconómico, ha sido una historia, una narrativa de recuperación económica. Hoy el país está mejor que nunca, la inflación está en unos bajos históricos, los intereses siguen bajando. Por supuesto, los salarios, los índices de empleo. O sea, y en ese sentido yo creo que en primer lugar la parte a destacar es la parte económica. En segundo lugar, creo que sirvió esos últimos 4 años para definir como prioritario una serie de inversiones estratégicas a largo plazo, la mayor inversión en infraestructura, en clima y sobre todo en bienestar social. Y por último diría que definió también un rol muy distinto para Estados Unidos en comparación a los 4 años del primer mandato del presidente Trump. Estados Unidos en los últimos 4 años ha pasado a un rol de liderazgo en alianzas estratégicas, en la relación con China o incluso en la relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa. Yo diría que son las 3 áreas donde verdaderamente se puede enfocar el legado del presidente. Le propongo que nos centremos en la economía. Usted lo planteó de manera muy interesante. Es una administración que deja cifras positivas en términos de creación de empleo, pero no podemos eludir esa tarea pendiente que muchos republicanos le criticaron y era el manejo de la inflación. ¿Cómo entender ese contraste? Un país con una buena creación de empleos, pero con un manejo deficiente en la inflación que recién estamos viendo que está cediendo en este año. Realmente la inflación fue un problema importante que tuvo mucho que ver obviamente con esa misma inyección de capital a la economía para sacar a Estados Unidos de la crisis económica en la que estaba. Eso creó inflación, pero me refiero a los últimos 2 años de su mandato. La inflación ha llegado a índices más históricos y comparativos en el resto de Estados Unidos. Sin lugar a duda, la inflación fue un factor determinante en los resultados finales de las elecciones. Le pasó factura al presidente. Diría simplemente que tardamos aproximadamente 3 años en poner la situación bajo control por una inflación galopante que fue muy dañina para el país. Ahora, una noticia que está por doquier en este mismo instante en la prensa estadounidense tiene que ver con las primeras acciones que tomaría el presidente entrante. Donald Trump estaría preparando nuevas redadas migratorias puntualmente en la ciudad de Chicago la próxima semana, que comenzarían el martes, es decir, el día después de juramentar el cargo de presidente de Estados Unidos por segunda vez. Según el diario The New York Times, que cita a 2 fuentes familiarizadas con el plan, la denominada Operación Salvaguarda se extendería hasta el lunes de la semana siguiente a la posesión. Medios de comunicación estadounidenses ya habían reportado que el republicano ultimaba una serie de duros decretos en materia de migración que se espera que se hagan públicos solo unas horas después de que el mandatario electo jure el cargo este lunes. Juan, quiero que revisemos a continuación el siguiente informe y seguimos conversando. El equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando una agresiva serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración que se esperan sean emitidas horas después de su juramento como mandatario el próximo lunes. Las medidas incluirían redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en las principales áreas metropolitanas, el envío de más recursos del Pentágono a la frontera sur y la imposición de restricciones adicionales sobre quién es elegible para ingresar a Estados Unidos. Desde el primer día, CBP One se cerrará. Hay datos e información allí que preservaremos para que podamos asegurarnos de saber quién viene a este país y quién está aquí. La semana pasada, Trump aseguró a senadores republicanos en el Capitolio que son alrededor de 100 decretos para el 20 de enero. La prioridad es dejar sin efecto las órdenes publicadas por Joe Biden en 2021. Yo no sé qué discreción va a tener el policía, yo no sé qué discreción va a tener migración o ICE
como para decir, ¿sabes qué? Te tienes que ir y no te queremos en nuestro país. El cambio drástico en la política migratoria afectará a los migrantes que ya residen en Estados Unidos y a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Seguimos conversando con Juan Verde, miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Biden. Juan, ¿qué repercusiones, qué implicaría que Donald Trump, recién llegue a la Casa Blanca, derogue muchas de estas disposiciones migratorias del presidente Biden, como por ejemplo la cancelación de esa aplicación de CBP One? En primer lugar, yo diría que a nadie le debería sorprender esta promesa que ha hecho él, lo ha dicho en numerosas ocasiones, y todo hace pensar que a partir del lunes seremos testigos de lo que va a ser el mayor programa de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Se espera también que se le otorgue mucho más poder a la Guardia Nacional, a las fuerzas policiales locales, a inmigración, para no solo arrestar a los inmigrantes indocumentados, sino efectivamente para deportarlos del país. Por otro lado, ha hablado también de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento e incluso restablecer prohibiciones de entrada de ciertos países de mayoría musulmana y ser mucho más restrictivo en cuanto a la política migratoria. Yo creo que no es sorpresa y desde luego estamos ante un gran cambio de paradigma en cuanto a la política migratoria del país, que está absolutamente rota y que necesita de una nueva visión, pero en este caso tiene que ser, creo, con un acuerdo entre demócratas y republicanos. No puede ser de manera unilateral en este sentido. Ahora, Juan, es inevitable, si vamos a hacer un balance de la administración Biden, hablar de ese último mensaje que daba esta semana en la Casa Blanca. Se dirigía a los estadounidenses alertando sobre un problema a la democracia, una amenaza a la democracia. A todas luces se estaba refiriendo al presidente Donald Trump. ¿Cómo ves este mensaje intrínseco, ese tufo que deja el presidente Biden a la hora de recibir a Donald Trump? Pues creo que tiene mucho que ver con las promesas del presidente Trump y de su administración cuando dicen que van a fomentar una desregulación en el sector tecnológico. Le van a dar mucho más poder a las grandes multinacionales tecnológicas y van a promover una ideología más ultralibertaria, ¿no? O sea, de que el gobierno se quite del medio, no regule a estas grandes compañías, figuras como Elon Musk y otros grandes empresarios que pueden llegar a conformar una oligarquía dentro de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que estas implicaciones son muy significativas, no solo por la desregulación que se promete, sino también que podría tener un impacto en la democracia en Estados Unidos, donde estas compañías puedan jugar un papel desproporcionalmente importante a la hora de hacerle incluso rival a los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que esto da a entender que estamos ante una política basada más en el nacionalismo económico y mucho más conservador. Era Juan Verde, quien también fue, entre otros cargos, subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio durante la administración de Barack Obama y, por supuesto, también ha estado trabajando de lado con la administración Biden. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.